Que el Señor les bendiga, hermanos. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de nuestros corazones. Amén. Y esta noche, ¿verdad? Primeramente quiero darle gracias al Señor porque a Él le ha placido, ¿verdad? Que yo viniera acá y que compartiera la palabra del primer tiempo de esta poderosa vigilia. Amén. También quiero darle gracias al Señor, a los pastores Hernández, que yo sé que fue el Señor, ¿verdad? Quien les puso en su corazón, ¿verdad? En sus corazones, que yo trajera esta palabra. También doy gracias a nuestro pastor Carlos, ¿verdad? Que él tenía que darme el visto bueno también. Amén. Y yo lo llamé y le dije, pastor, esto y esto. Y él me dijo, sí, hermano. Yo ya hablé. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él me dio el cheque. Gloria a Dios. Dile palmas al Señor porque Dios es bueno. ¿Eh? Dios es bueno. Aleluya. Dios es bueno. Y esta noche, ¿verdad? Estamos acá y quiero, ¿verdad?, de que le pongamos un poco de atención a la palabra, ¿verdad? O que le pongamos atención a la palabra porque el Señor algo nos trae. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Amén. Y en meses anteriores, desde hace meses anteriores, nuestro pastor Carlos en Jotalac, Managua, él nos venía hablando sobre lo que es el nuevo pacto. Y y durante este tiempo que nosotros hemos venido estudiando esa palabra, estudiando lo que es el nuevo pacto, en abril él dijo, vamos a tener una vigilia, la primera vigilia, y se va a llamar Celebrando un Nuevo Pacto. Amén. Y esa noche estuvimos en Jotalac, Managua, celebrando esa primera vigilia con el lema Celebrando el Nuevo Pacto. Y nosotros, hermanos, creo, ¿verdad? Creo de que no podemos celebrar algo nuevo sin dejar atrás lo viejo. Amén. No lo podemos celebrar. Y la palabra del Señor, me traía el Señor este versículo bíblico que dice que no podemos depositar un vino nuevo en un odre viejo. Amén. Entonces, digo yo, sí que Dios es bueno. Tenemos que dejar lo viejo, dejar atrás lo viejo para que nosotros podamos celebrar un nuevo pacto o estar dentro del nuevo pacto. Posteriormente, el 2 de mayo, fue verdad, pastor. El 2 de mayo celebramos la segunda vigilia con el lema Caminando en un nuevo pacto. Yo decía, los hijos de Dios no podemos caminar en un pacto o en pactos pasados, porque el Señor Dios antes, Él hizo muchos pactos y en esto hizo mención nuestro hermano Rúbico que está acá, de los 5 pactos que había hecho el Señor. Y yo creo, ¿verdad?, que nosotros no podemos caminar en pactos pasados, porque el presente suyo y mío es Cristo Jesús. Nadie más, Cristo Jesús. Entonces, yo creo de verdad de que Cristo es nuestra esperanza de gloria, dice la palabra, ¿no?
Y vamos a leer en el libro de Hebreos. El miércoles estuvimos en el ayuno y el pastor Orlando llevaba ese mismo capítulo que a mí me había puesto el Señor. Amén. Pero claro, el Señor da a uno de una manera, se revela a uno y al otro del otro. Amén. Gloria sea al Señor. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Número 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme el modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Repita conmigo: establecido sobre mejores promesas. El 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ahí vamos a llegar, después vamos a seguir leyendo. Vamos a orar, ¿verdad? Por la palabra. Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias, Señor, por este momento, Señor, especial. Por este momento, Señor, que a ti te ha placido, Señor, tenernos acá para compartir la palabra, Señor, y llenarnos del conocimiento de la gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias, Espíritu Santo, y creemos, Señor, que tu palabra esta noche no volverá vacía, Señor, que cumplirá el propósito, Dios amado, por el cual tú la traes esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Denle palmas al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Y estaba escuchando, no voy a dejar pasar el tiempo, me van a disculpar, pero estaba escuchando el testimonio de Ismael. ¿Dónde está? Ahí está Ismael. ¿Sabían ustedes que yo a Ismael lo conocí? Chiquitito, en el ministerio. Yo creo que no se debe acordar de él. Pero me acuerdo muy bien cuando él andaba como todo niño, así, por todos lados de la iglesia. Pero Dios es bueno, porque te tiene. Gloria sea al Señor. Yo me alegro como madre, yo me alegro, Ismael, que Dios te bendiga. Un testimonio poderoso. Amén. Gloria a Dios. Y nos dice el libro de Hebreos, capítulo 8. El tema de la vigilia, el lema de la vigilia dice que es viviendo en un nuevo pacto. Amén. Viviendo en un nuevo pacto. Gloria sea al Señor. Y es como les decía, ¿verdad? Que el pueblo en aquellos tiempos, durante el Antiguo Testamento, durante el Antiguo Pacto, el Señor
hizo varios pactos con el pueblo de Israel. Pero desafortunadamente el pueblo siempre seguía pecando y pecando y pecando. Y yo creo que esto fue lo que interrumpió la comunión de Dios con el hombre. Prácticamente siempre el pecado separando al ser humano de Dios. Amén. Y cuando a mí me llegó el mensaje del pastor Harley, y también que cuando el pastor comenzó a hablar sobre lo que es el nuevo pacto, en lo que es la congregación, yo comencé a leer el libro de Hebreos. Y más cuando me llegó el mensaje del pastor Harley. Y prácticamente, hermano, el libro de Hebreos destaca la superioridad del sacerdocio de Jesucristo. ¿Y de qué forma, hermano? Si nosotros leemos en el capítulo 7, el Señor hace mención sobre Melquisedec. Amén. Y el Señor tomó como un modelo de Melquisedec y para argumentar que el sacerdocio de la ley del antiguo pacto era algo imperfecto y algo que no iba a ser duradero. Amén. Y allí mismo en ese capítulo 7 nos habla muy claro cómo nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, mediante un juramento santo, el sacerdote prometido por Dios, mediante un juramento santo, dice que este pacto es, oiga bien, es eterno, es un pacto impecable y es un pacto que nos garantiza a usted y a mí una mejor esperanza. Amén. ¿Por qué una mejor esperanza? Porque dice que nosotros podemos entrar con toda la confianza delante de Él. Amén. Yo creo que Ismael tuvo esa gran oportunidad para entrar con esa confianza y decirle, este soy yo, toma. Mire qué bueno lo que Dios hace. Amén. Y también porque quedó demostrado que el antiguo pacto no era lo suficiente para restaurar una relación entre Dios y el hombre. Amén. No era lo suficiente, era algo humano y nunca iba a ser lo suficiente. Amén. Gloria sea al Señor. Dele palmas al Señor porque Dios es bueno. Y leíamos en el versículo 1, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos, dice tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y cuando él dice, ahora bien, el punto principal, el tema principal del escritor de Hebreos, hacia aquellos cristianos, hacia aquellos hebreos, judíos, que estaban pasando una situación difícil. Les dice, ahora bien, el tema principal para nosotros es que tenemos un sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Después que descendió, que ascendió a los cielos, está en un mejor lugar, porque dice que se sentó en una mejor posición, se sentó, dice, a la diestra del Padre.
con todo poder y con toda autoridad. Amén. Dice el escritor de que es el tema principal de él, porque tenemos ese sumo sacerdote superior. Y nosotros, al decir que tenemos ese sumo sacerdote, tenemos también nosotros una mejor posición. Amén. Y dice que este versículo se sentó, dice, a la diestra de la majestad en los cielos. Y yo hice una relación entre Hebreos 8.1 y Hebreos 1.3. Y cuando yo estaba estudiando esto, me acordé de lo que recibimos un domingo en un devocional del diaconado, lo que es el ministerio del diaconado, que tenemos un devocional a las 9 de la mañana. Por eso es bueno leer y escuchar la palabra del Señor. Y yo recuerdo que ese domingo, tenía el privilegio de nuestra hermana Jessica Centeno. Y ella llevó una pequeña reflexión de la palabra. Y ella decía, eso a mí no se me ha olvidado, y ella decía que la palabra no debíamos de leerla, sino que debiéramos de estudiarla y debiéramos de escudriñar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no la podemos comparar con cualquier otra palabra, hermano, con cualquier libro que podamos leer, porque es la palabra del Señor. Y si usted quiere que el Señor le hable a usted a través de su palabra, no es solamente leerla, tiene que estudiarla. Hay una diferencia entre leer y estudiar y escudriñarla también. Amén. Y cuando estaba leyendo este pasaje de Hebreos 1, lo relacioné con Hebreos 1.3, porque al leer Hebreos 1.3 nos vamos a dar cuenta nosotros quién es la persona, quién es Jesucristo. Amén. Podemos decir Jesucristo, pero hasta ahí nomás. Amén. Y vamos a leer Hebreos 3. Aquí tengo la pizarra, gloria a Dios. Dice, Hebreos 1.3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en las alturas. Mire qué poderosa esa palabra. Tiene una concordancia con Hebreos 8.1. Pero aquí, hermano, nos habla que dice que Jesús es el resplandor de su gloria. Porque Él brilla, hermano, por sí mismo. Su gloria es tan poderosa que emite su luz propia. Amén. Dice que Él es la luz del mundo. Eso lo dice la palabra. Que Él es la luz del mundo. Amén. Habla que dice que es la imagen de su poder. Cristo es el grabado perfecto. Es la marca perfecta. Es la representación perfecta, exacta. Es la huella exacta del Padre. Amén. Dice que es la representación exacta de la naturaleza y esencia de Dios, en tiempo y espacio. Amén. En Juan, y esto me lo recordó el Señor cuando estaba estudiando esta palabra en Juan 14.9. Y Juan 14.9 me recuerda el Señor que Felipe le dijo a
Jesús, enséñanos al Padre. Y el Señor le dijo, Felipe, tanto tiempo que has caminado conmigo y aún me preguntas, que me dices que te muestre al Padre, parafraseando. El que ha visto al Padre, le dice, me ha visto a mí. Por eso Jesús es la esencia del Padre. Jesús es la huella perfecta del Padre, amén. Por eso es bueno que nosotros escudriñemos la palabra de Dios, que nosotros estudiemos la palabra de Dios, no la leamos, amén. Y dice, Él sustenta el universo con su poder. Todo lo creado, mi estimado hermano, por Él y sustentado, es sustentado por Él, es sostenido por la poderosa palabra del Hijo de Dios, amén. Y dice que se sentó a la diestra del Padre, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Después que Él ascendió a los cielos, está, dice, en una mejor posición. Amén. En una posición de honor, en una posición de autoridad. Dice que está sentado a la diestra del Padre. Amén. Gloria a Dios. Tiene acceso directo a Dios y dice que Él intercede por usted y por mí. Qué poderoso que alguien esté allí a la diestra del Padre intercediendo, mi hermano, por usted y por mí. Ya se me imagina Jesús intercediendo delante del Padre por Ismael. Dale una oportunidad, Señor. Dale una oportunidad a Ismael. Él es tu hijo. Y ya se me imagina como una madre ora y ora y ora y intercede por sus hijos. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Y dice en el versículo 2, no voy a extenderme mucho. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Amén. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Nuestro Señor Jesucristo. El verdadero tabernáculo celestial, del verdadero tabernáculo celestial, el cielo, hermano. Amén. Y no del tabernáculo que fue hecho por manos de hombre. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, sentado a la diestra del Padre en el tabernáculo celestial. Amén. Yo digo que nosotros tenemos que meditar en la palabra y lo que Dios nos da a entender. Dice, y no del tabernáculo que fue hecho por manos de hombre, por un hombre terrenal o por hombres terrenales. Esta nada más fue una representación, una sombra del verdadero tabernáculo celestial. Amén. El Señor, dice la palabra, que Moisés subió al monte y allí a Moisés, en una visión, le dijo y le habló sobre el tabernáculo, cómo iba a ser. Y se me imagina que en esa visión Moisés miró los cielos abiertos y miró todo lo que había ahí. Y en esa visión se me imagina que todo le quedó a Moisés y de esa manera él erigió el tabernáculo. Y si nosotros leemos el libro de Hebreos, allí sale, yo creo que es en el capítulo 9, donde sale todas las especificaciones que el Señor le dio a Moisés sobre cómo iba a ser, cómo iba a erigir el tabernáculo.
las medidas y todo. Pero era una sombra nada más, dice la palabra. Era una sombra de lo que está en los cielos. Amén. Gloria sea al Señor. Y dice en el versículo 3, a mí me gusta este versículo 3, y dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario, dice, que también éste tenga algo que ofrecer. Poderoso, ¿verdad? Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Todos sumos sacerdotes, todos los sacerdotes, los sumos sacerdotes, ellos tenían una función específica durante el antiguo pacto. Todos ellos tenían una función, así como digamos, alguien llega a una oficina, un contador, un no sé qué, tiene una función específica. Así tenía una función el sacerdote de presentar ofrendas y sacrificios cada año por el perdón de los pecados de la humanidad, para presentar sacrificios para la expiación del pecado de él y del pueblo. Esa era la función de ellos, nada más. Amén. Gloria a Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, pero nuestro Señor Jesucristo ofreció su mejor ofrenda, ofreció su cuerpo, derramó su sangre, murió en esa cruz para presentar un sacrificio final y superior que todos los pactos, de una sola vez, dice la palabra, y para siempre. Amén. No tuvo Jesús que pagar un sacrificio, después el otro año otro sacrificio y el siguiente año. Dice la palabra que Él hizo un solo sacrificio por usted y por mí una sola vez. Derramó su sangre, su carne fue, su cuerpo fue hecho pedazos prácticamente. Porque muchas veces, hermano, nosotros hemos ido a ver esa película o hemos visto la película de la crucifixión de Jesús. Y según hasta donde yo tengo entendido, eso es tontera lo que presentan ahí para lo que realmente pasó nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Él dio su cuerpo, dio su sangre en sacrificio para la expiación de nuestros pecados. Amén. Qué poderoso. Y no tener que estar como en aquel pacto antiguo, pagando ofrendas, haciendo ofrendas y sacrificios anuales para que los pecados del pueblo fueran perdonados. Amén. Ya Jesús lo hizo para siempre, dice, de una sola vez. Amén. Y dice que fue el sacrificio final y superior que el Señor hizo a todos los pactos anteriores. Amén. Gloria sea al Señor, porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno y yo creo de que nosotros debemos de tener un caminar en el Señor, un caminar tal y como Él lo pide en su palabra, como está escrito en su palabra. ¿Amén? Dice el versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera dice sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten la ofrenda, las ofrendas según la ley. Así que dice, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten la ofrenda según la ley. Gloria a Dios. Y vamos a leer también
Hebreos 7:12. Hebreos 7 del 12 al 14. ¿Amén? Y dice Hebreos 7, 12, 14. Por cambio, dice, el sacerdocio, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Dice el 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Mire qué poderoso. Nuestro Señor Jesucristo, el único, hermano. Los sacerdotes del antiguo pacto, todos eran de la tribu de Leví. Pero dice la palabra en el 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacrificio, al sacerdocio, perdón. Mire qué poderoso, hermano. El Señor era, dice, de la tribu de Judá, mi primo. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví. El Señor era de la tribu de Judá. Nada que ver. Pero Dios es soberano. Dios es soberano. Y por ende, su sacerdocio está muy por encima de aquella ley que atribuyó autoridad, le atribuyó autoridad al sacerdocio levítico. El sistema levítico fue reemplazado, oiga bien, fue reemplazado por un nuevo sacerdocio, porque ofreció un nuevo y completo sacrificio bajo un nuevo pacto. Dice que ofreció un nuevo y completo sacrificio bajo un nuevo pacto. Él no tenía nada que ver con los levitas, con los sacerdotes levitas. Él era de la tribu de Judá, pero dice que ofreció un sacrificio completo, dice la palabra. Completo, amén. Y me quedo yo, qué poderoso es el Señor y qué bueno es el Señor con nosotros. Qué bueno es Dios. Amén. Dele palma al Señor porque Dios es bueno. Yo leí esta palabra. Y cuánto nosotros no debemos de obedecer al Señor. Cuánto nosotros no debemos de buscar la presencia de Dios. Cuánto nosotros no debemos, ¿por qué tener digamos, yo a veces que yo le digo, Señor, ¿por qué hay tanta apatía de la gente a tu presencia, Señor? Si sabiendo todo lo que el Señor hizo por nosotros. Usted sabe lo que significa estar al año haciendo aquello, un círculo. Pero nuestro Señor Jesucristo lo hizo una vez, dice la palabra, y para siempre. Y lo hizo perfecto. Amén. Gloria sea al Señor.
Nos vamos a ir al versículo 5, 8:5. Y dice así, los cuales, dice, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Dice que cuando Moisés subió al monte, dice, y estuvo ahí 40 días, fue cuando el Señor le mostró esa visión a Moisés, cómo iba a ser el tabernáculo terrenal. Y dice que cuando Moisés bajó del monte, él venía con su rostro, con una gloria única del Padre, que dice que su rostro era algo tan poderoso, que dice que el pueblo, ya se me imagina el pueblo poniéndose las manos queriendo ver a Moisés, pero era tanta la gloria del Señor en la cara de Moisés que dice que no lo podía, que no podían mirarlo, amén. No podían mirarlo. Y le pidieron a Moisés que se tapara el rostro. Y yo digo, eso fue como una pared, fue como un obstáculo, digo yo, algo que impidió que el pueblo se diera cuenta verdaderamente qué era lo que portaba Moisés en ese momento. Amén. Yo digo, el velo. Y me traía a memoria la palabra, una de las 7 palabras que se dan para cuando se celebra la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una palabra que dice, consumado es. Porque el Señor lo hizo todo. Ya había cumplido todo. Ya había hecho todo. Y le dice al Señor, consumado es. Amén. Vamos a volver a leer lo que dice el 5. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas como se te ha mostrado en el monte. Creo de que en esa visión de que el Señor le dio a Moisés, creo que no, Moisés debe haber, en esa visión, pienso yo que Moisés pudo haber visto el cielo, pero creo que el Señor no le presentó a Moisés un edificio literalmente. Mira, Moisés, hasta que el edificio, mira, así vas a hacer el edificio. Mira, Moisés, de esta manera así lo vas a hacer. No, hermano. Sino que dice fue una visión para que todo aquello que él miró en lo que es esa visión haya quedado reflejado en el tabernáculo terrenal. Le presentó esa visión y eso tuvo que haber quedado reflejado de esa manera en el tabernáculo terrenal, sino más bien que las realidades celestiales quedaron simbolizadas y representadas de forma posible y práctica en el modelo terrenal del tabernáculo. Amén. Eran figuras, dice la palabra, eran símbolos, nada más de lo que iba a ser el tabernáculo terrenal. Amén. Gloria sea al Señor, Dios es bueno. Vamos al versículo 6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo,
cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Este versículo es algo que usted y yo, hermano, tenemos que hacerlo nuestro. Algo poderoso, dice, establecido sobre mejores promesas. Qué poderoso es el Señor, hermano. Qué tan bueno es el Señor con nosotros. Promesas grandes que están para cada uno de nosotros. Dice que ese pacto fue establecido sobre mejores promesas. Amén. Y leyendo Hebreos 7, vamos a irnos al 7:19. Hebreos 7:19. Y dice, del 19 al 21. Y dice, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Dice que en aquel tiempo, en el pacto antiguo, eran pactos pero sin juramento. Pero cuando el Señor hizo este pacto, no lo hizo con el hombre, lo hizo con el Hijo. Y fue un pacto con juramento. Y le dijo al Señor, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, le dice, para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en el capítulo 7, lea el capítulo 7 y se va a dar cuenta lo que habla el Señor sobre Melquisedec. Estúdielo. Hermana Jessica, estúdielo. Estúdielo, hermano. Y se va a dar cuenta por qué en el versículo 21 está escrita esta palabra. ¿Amén? Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra. ¿Amén? Dice establecido sobre mejores promesas. Y una de las promesas poderosas dice de que es mejor porque dice que el pacto es eterno, es para siempre. Fue un sacrificio que el Señor hizo único y lo hizo para siempre. Por eso el pacto dice que es eterno. Y si usted tiene algo mejor y eso a usted no le va a fallar, ¿por qué entonces ir al pacto antiguo o a la vida vieja, a la manera falsa de vivir como vivíamos anteriormente? Si el Señor nos está dando algo poderoso que dice de que es eterno el pacto de que Él hizo. Tenemos a un sumo sacerdote, a nuestro Señor Jesucristo, que murió en esa cruz por usted y por mí, para siempre, eternamente. Amén. Y vámonos a Hebreos 6, 19 y 20. Hebreos 6, 19 y 20. Y dice la palabra, la cual dice tenemos como segura y firme ancla del alma. Oiga bien,
la cual tenemos como figura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Dice que tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Dice la palabra de que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, dice que el velo se rasgó. El velo, dice, se rasgó. Vino una revelación. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la revelación de lo que es el nuevo pacto. Tenemos que saber la revelación, que conocer verdaderamente la revelación que trae el nuevo pacto para nuestra vida. Amén. Ya el velo ya fue quitado, amén. Y podemos ver y podemos experimentar la gloria de Dios. No como en aquel tiempo que estaban queriendo ver a Moisés, queriendo ver la gloria de Dios, pero no podían. No podían, hermano. Y entonces Moisés tuvo que taparse la cara y no tuvieron la revelación de la gloria que portaba Moisés. Pero hoy usted y yo tenemos acceso a conocer, a entender la revelación de la gloria de Dios a través del nuevo pacto. Amén. Dios es bueno y dice que nuestra esperanza, dice, nuestra esperanza está encarnada en Cristo. Cuando habla de que como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta el velo, nuestra esperanza, hermano, está, dice, encarnada, está incrustada en Cristo. Está incrustada en Cristo mismo, quien ha entrado a la presencia de Dios en el lugar santísimo, en representación suya y mía. Amén. Y dice la palabra que es para bien nuestro. Vamos a leer en el capítulo de Hebreos 4:14. Gloria a Dios. Hebreos 4:14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dice la palabra del Señor que Jesús traspasó los cielos. En el antiguo pacto, el sacerdote tenía que atravesar el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo para poder hacer la expiación del pecado del pueblo. Pero nuestro Señor Jesucristo dice que traspasó el cielo atmosférico, que es la atmósfera, los aires. Traspasó el segundo cielo, el cielo estelar. Es la noche. Si usted se sale, usted va a ver la estrella, va a ver la oscuridad y va a ver estrellas. Muchas veces hay luceros que, digo yo que son luceros, que se quitan de un lugar, ¡fum!, salen a otro lugar. Ese es el cielo estelar de lo que habla la palabra. Y dice que llegó al trono de la gracia de Dios.
traspasó 3 cielos para llegar a donde está el Señor. Amén. ¿Usted cree que eso no es algo poderoso? Y lo hizo para siempre. Amén. Gloria sea al Señor. Dice que es perfecto. Dice, tras hacer el sacrificio perfecto y definitivo para siempre. Cuando Él llegó al lugar santísimo. Amén. Es eterno porque nunca fue abolido. El Señor lo hizo de una vez y para siempre y no vamos a vivir otro pacto, porque ya el sumo sacerdote lo hizo ya. Ahí no hay más que hacer. Amén. Él hizo todo por usted y por mí. Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Amén. Dice que es eterno porque fue establecido por la sangre de Cristo. Y podemos tener una relación íntima con el Señor. Nos podemos acercar confiadamente, dice Hebreos 4, 18, por ahí, 16, 4, 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Poderoso, hermano. Ahora ya no hay un sumo sacerdote que esté yendo allí cada año a ofrecer la sangre de un macho cabrío, a rociar la sangre. Y yo estuve leyendo también sobre lo que es el tabernáculo. Yo ya había leído y también estuve leyendo, estuve estudiando, hermana Yes. Así es, no se me olvide. Estuve estudiando algo sobre lo que es el tabernáculo. Está en el capítulo 9 de Hebreos, si usted lo quiere leer. Ahí está. Y dice de que entraba el sumo sacerdote, pasó el atrio, el lugar santo. Todos sabemos lo que hay en el lugar santo. A ver, alguien que me lo diga. Lo que había en el lugar santo. Dice que estaba la mesa de los panes sin levadura, estaba el candelero y estaba el altar de incienso, así de verdad, en el lugar santo. Y en el lugar santísimo estaba, dice, el arca del pacto. Estaba el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto habían 3 elementos. Dice que estaba el maná, estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaba las tablas del pacto. Y dice de que encima del arca estaba el... ayúdenme, se me fue ahorita. Del lugar santísimo, sí. Pero en el arca, encima del arca, estaban, sí, habían 2 querubines, pero tiene un nombre, pastor, se me fue ahorita. Donde están 2 querubines. Y dice que en medio de esos 2 querubines, en la parte de abajo, se me fue, Señor, tráemelo a memoria. Dice de que allí rociaban la sangre del macho cabrío para la expiación de los pecados del pueblo. Pero dice que era
rociaban la sangre. Rociar es algo que usted cubrió ahí y ya. En otras palabras, esa sangre lo que hacía era cubrir el pecado nada más. Cubrir el pecado tanto del sumo sacerdote como del pueblo. Pero dice la palabra del Señor que la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz del Calvario por usted y por mí, dice que limpia el pecado suyo y mío. Los limpia. Y dice que ya no tiene memoria de ellos. Cuando usted llega a la presencia del Señor y usted reconoce al Señor como su único y suficiente Salvador, dice que nuestros pecados son, dice, tirados a las profundidades de las aguas y Él no tiene memoria de ellos. Allá de nosotros, Pastor Orlando, que los recordemos. Amén. Pero dice que los tira a las profundidades de las aguas y ya no hay memoria. Ya no hay memoria. La sangre de Cristo nos limpió. La sangre de Cristo nos purificó. No cubrió mi pecado, hermano. Gracias a Dios. Démosle gracias a Dios, hermano. Digo yo, ¿cómo iba a ser el Señor para cubrir mis pecados? Yo no sé cómo, hermano. No había manera. Eran tantos. Dijo alguien que llegaba al grupo cuando tenía yo el grupo en mi casa. Ah, no, dice el Señor, dice, va a ser, dice, una biblioteca entonces de mí, dice, porque eran tantos, va a ser una biblioteca, dice, de mí. Pero dice que la sangre de Cristo me los limpió, me purificó. Y hoy puedo glorificar al Señor. Hoy puedo alabar al Señor libremente, porque Él me ha hecho libre de mi vieja pasada manera de vivir, amén. Y nos ha hecho libre a todos nosotros, amén. Dele palmas al Señor, porque su sangre nos limpió, su sangre nos purificó, amén. La sangre de Cristo te purificó y te sacó de donde estabas. Gloria a Dios. Dice número 2, es mejor el pacto, porque dice, impecable. Si le pusieron cuidado a la introducción, dice que es impecable. Amén. El pacto es mejor porque es impecable, porque está basado en el perdón de pecados, la santidad, la obediencia que se alcanza a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. No es por lo que nosotros hagamos, no es por nuestra fuerza, no es porque diga Ismael, yo ya no voy a seguir allí. Es por la gracia de Dios que Dios te sacó de ese lugar y te ha hecho libre, Ismael. Y nos ha hecho libres a todos nosotros. ¿No? Gloria sea al Señor. Número 3. Dice que es mejor el pacto porque es interno. Porque tiene que ver con la transformación de mi corazón y de su corazón. Al llegar al Señor, nuestros corazones han sido transformados por la gracia de nuestro Señor. Mi corazón y el suyo han sido transformados. Porque si nos vamos atrás, aunque la palabra dice que no tenemos que acordarnos,
El pastor Harley no es lo mismo que era antes. Hoy que estamos en Cristo, somos, dice, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Aquí dice, todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. Gloria sea al Señor. Dice que nos ofrece escribir las leyes de Dios en los corazones y en nuestra mente. La escribe en nuestro corazón y la graba en nuestra mente. Por eso es bueno estudiar la palabra. Amén. Es interno porque está fundamentado en la gracia de Dios. Cristo es la gracia de Dios. Cristo es el nuevo pacto. Cristo es el nuevo pacto. Número 4. Dice que es absoluto. Es absoluto porque allí cabemos todo. Cuando el Señor, cuando en aquel tiempo decían los judíos que estaba apartado para Dios, porque tenían que ser circuncidados y todo el que era circuncidado estaba apartado para Dios. Pero hoy circuncisos e incircuncisos cabemos en el nuevo pacto, porque no es cuestión de que mi fuerza, de que yo puedo o de que yo hago, es la gracia de Dios. Y ahí caben gorditos, delgados, morenitos, cheles, crespos, lisos, ahí cabemos todos. La palabra de Dios dice que ya no habrá judío ni habrá griego. Allí cabemos todos. Amén. Su salvación y mi salvación no depende de mis acciones, ni por mi comportamiento. Amén. O voluntad humana. Sino que dice que es un regalo de Dios. Mi salvación y su salvación es un regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios. Amén. Y esta es ofrecida, dice la palabra, a todo aquel que le cree, a todo aquel que tiene fe en él. Amén. Y cuando el Señor habla de que dice que la gracia es un regalo de Dios, la salvación es un regalo de Dios. Y en esto tenemos que debemos de tener mucho cuidado, porque es cierto que estamos viviendo, hermano, un tiempo de gracia, pero la gracia fue dada para que usted y yo vivamos una vida que le agrade al Señor. Y algo que decía Ismael, que con quien él había tenido un conflicto, dice de que salió caminando la persona después de que le dijo lo que le tenía que decir. Y dice la palabra del Señor, que el que le agrada, el que vive una vida que le agrada al Señor, dice que aún hasta su enemigo los pone, dice, los pone en gracia con él. Y mire qué poderoso, yo me estaba acordando. Aún hasta mis enemigos. Dios es bueno. Dios es bueno. Y no debemos de jugar con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Con ese regalo que Dios nos ha dado. Amén. La gracia fue dada para que usted le conozca a Él. Para que usted tenga la revelación de lo que es la gracia, la gloria de Él.
y no para libertinaje. Tengamos cuidado, porque nosotros podemos estar en un mayor problema que los del antiguo pacto, porque Dios nos ha ofrecido un banquete, allí está puesto, tan poderoso. Y triste es, hermano, que nosotros tomemos de manera liviana todo eso que el Señor nos ha dado. Es triste. Si nosotros decimos que estamos viviendo un nuevo pacto, no podemos estar cobijando un pecado. No podemos. No podemos. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo estaba viviendo una vida desordenada. Y yo tomé mucho consejo de mi pastora, Gloria. Yo tomé mucho consejo de ella. Y yo sabía, hermano, y el Espíritu Santo de Dios le hace sentir a uno lo que uno debe de hacer, lo que uno tiene que hacer. Y yo me sentía mal porque yo sabía que no estaba haciendo lo recto delante de Dios. Y yo le lloraba al Señor y yo le decía, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, porque yo no puedo, Señor. Pero sé que tú me puedes ayudar. Y para la gloria de Dios, Dios me apartó de eso. Yo no podía estar en la iglesia. Yo no podía estar. Y yo recuerdo, a mí me puso primeramente a servir el pastor Luis. Y yo me sentía mal. Pero llegó el momento en que eso tenía que ser definitivamente cortado. Y le dije, Señor, gracias, porque Él me sacó de eso. No podemos, hermano, tomar la gracia de Dios como juguete. Estamos en un peligro. Estamos en un gran... Mire, nosotros estamos viviendo el tiempo de la gracia de Dios, donde usted puede llegar a, como dice en el versículo 4:16 de Hebreos, dice que podemos llegar confiadamente después que usted la paseó toda, y usted puede llegar, dice la palabra, mire que eso es poderoso, confiadamente al trono de su gracia y decirle, Señor, aquí estoy. Este soy yo, esta soy yo. Y rendirnos ante su presencia, hermano. Y dice la palabra que vamos a encontrar gracia. Vamos a hallar misericordia, dice, en el oportuno socorro. Este es el momento. Este es el momento que nosotros tenemos para acercarnos a la gracia y reconocer delante del Señor si hemos estado fallando. La palabra del Señor dice que Él es fiel y justo para perdonar. Él es fiel y justo. Amén. Pero si tomamos la gracia como juguete, dice la palabra que el que peca deliberadamente, ya no hay más que hacer, hermano. Ya no hay más que hacer. Dios no puede ser burlado. ¿eh? Dios no puede ser burlado. Tal vez dirán, vino a juzgar o vino a señalar. No, hermano, es la palabra. Amén. Es la palabra. El tiempo de gracia nosotros tenemos que aprovecharlo. Dios nos está dando oportunidad y nos está ofreciendo sus promesas,
un pacto, dice, con mejores promesas, para que nosotros caminemos bajo esas promesas. Cristo dio su vida, dio su cuerpo, dice que ofreció su cuerpo, derramó su sangre, llegó a una tumba, pero dice que hoy Él está sentado a la diestra del Padre con poder y gloria. Está en una gran posición, dice la palabra, amén. Está en una gran posición, donde Él quiere que usted y yo también estemos allí, amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios nos ofrece, nos ha dado al Espíritu Santo de Dios para que caminemos bajo dirección del Espíritu Santo, para que caminemos, como decía nuestra hermana, ser espiritual y no ser carnal. Amén. Tenemos que meditar, hermano, en la palabra. Tenemos que meditar. Dios es bueno. Nos dio salvación, nos dio vida eterna. Él la prometió, y si Él la prometió, Él lo hará. Usted y yo tenemos grandes recompensas en el cielo. Tenemos grandes recompensas. Amén. Tenemos herencia, dice la palabra. Y tenemos que caminar en ellas, con esa esperanza. Esa esperanza dice que está anclada en el alma. Cristo Jesús es nuestra ancla. Tenemos que caminar bajo esa dirección. No caminar como nosotros queremos. Amén. Les voy a pedir en esta noche que se pongan en pie. El propiciatorio, esa era la palabra. Gloria a Dios. El propiciatorio. Allí en el propiciatorio era donde estaba la presencia de Dios en ese momento. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra, enseñar la palabra. Y en esta noche